Y quería traer sobre la mesa un par de temas, fruto de, bueno, de la actualidad política en España, pero bueno, que tiene su componente en política exterior, evidentemente. El primero de ellos, que quizás es el que más nos podemos, pues bueno, extender, es la cuestión de si finalmente España va a reconocer a Palestina como Estado, ¿no? El propio Pedro Sánchez ya lo dijo en su momento, esto estoy hablando a raíz después del 7 de octubre, etcétera, porque esto es una cuestión que está sobre la mesa desde hace tiempo. De hecho, en 2014 se votó en el Congreso para que se reconociese al Estado de Palestina, ¿no? 2014, recuerdo. Y luego, pues el PSOE siempre lo ha llevado y lo ha prometido en campaña. En 2015, por ejemplo, está ese famoso tuit, ¿no? De Pedro Sánchez diciendo que iba a reconocer el Estado de Palestina en cuanto fuese presidente, ¿no? Pues bueno, estamos en 2023, de 2024, perdón, y todavía no lo ha hecho. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas. En este caso, de todas maneras, que sí que parece que va en serio la cuestión y de hecho ya he dado unas fechas, ¿no? O digamos una serie de momentos donde se puede producir tal reconocimiento. Sería en torno, se dice que antes de julio. Em, Eso es decir, en no mucho. Yo ahí pienso que es una cuestión más de política interna. Es decir, hay que recordar que ahora mismo en España va a haber va a haber elecciones, están las vascas, están las catalanas, que son en mayo de hecho, y luego están además las europeas, ¿no? Y este movimiento se puede entender dentro de una forma de ganar momentum para el gobierno y para evitar, digamos, o ganar, ensalzar la figura del presidente, ¿no? En una cuestión que es apoyada mayoritariamente por la población española, como es la cuestión palestina, sobre todo y de cara, como digo, a buscar ese momentum de cara a las elecciones, ¿no? Pero bueno, también hay que entenderlo como una cuestión de mejoramiento o ensalzamiento de la figura internacional del presidente, porque aquí la cuestión es que primero hizo el presidente Sánchez hizo una gira por Oriente Próximo y ahora va a hacer una gira por varias capitales europeas. Va a ir a Oslo, es decir, a Noruega, va a ir a Dublín, a Irlanda, a Bruselas y va a ir también a Ljubljana, Eslovenia, que son básicamente, sin contar Noruega, que no pertenece a la Unión Europea, los demás son los Estados miembros que se han mostrado más a favor de reconocer a Palestina como miembro de la Unión Europea, perdón, como Estado, ¿no? También está la cuestión de que eso podría abrir para que fuese reconocido por la ONU, ¿no? Hay que recordar que tampoco está reconocido por la ONU y se va a producir una votación, creo recordar, dentro de no mucho, que si dos tercios de la Cámara de la Asamblea de las Naciones Unidas lo apoyan, pues podría incluirse y luego el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se podía incluir ya a Palestina como miembro del pleno derecho, ¿no? Pero bueno, digamos que son dos esfuerzos que van aparte, por así decirlo, ¿no? Em, Oslo, en este caso Noruega, sería también porque, bueno, Noruega ya sabemos que tiene esa fama de mediador entre conflictos y que siempre ha tenido, pues bueno, una buena presencia internacional en este tipo de cuestiones. Hay que recordar que, por ejemplo, en los acuerdos de Oslo, quiere decir que se hicieron, pues tienen el nombre de la capital de Noruega, por tanto tiene su sentido. Y en cuanto a España, hay que entender, como he dicho, las cuestiones de política interna, también la cuestión del perfil internacional de Sánchez, tanto en Europa como en el mundo, también de cara a una posible salida tras la presidencia española, ¿no? Porque evidentemente no se va a eternizar tanto Sánchez, puede que incluso esté en un fin de ciclo, ¿no? Em, y de cara a que, bueno, que también sería un tanto diplomático para España muy fuerte, ¿no? Si al final se consigue dicho reconocimiento y ha sido gracias a la diplomacia española, pues es un punto es un tanto que se apuntan y una medalla importante también en una política exterior española que hace mucho tiempo que no tiene ninguna medalla prácticamente. Por tanto, hay que mirar eso. Hay que recordar también que en Madrid en 1991 se produjo también una cumbre con la cuestión de Palestina, ¿no? Y por tanto, ahí España también ha tenido esa relevancia internacional que ahora, pues bueno, que ya no tiene tanto, ¿no? O que ha perdido en muchos casos. Y digamos que esa es la cuestión. Yo opino que efectivamente se va a producir ese reconocimiento. Otra cosa es que de verdad si eso va a tener un valor más allá de lo simbólico, ¿no? Yo ahí pienso que no, que más allá de lo simbólico y de que sea miembro Palestina de la ONU, ¿no? Yo creo que eso no va a cambiar mucho las cuestiones sobre el terreno, por no decir que no va a cambiar nada.
Hay que recordar también que eso sería que la autoridad palestina fuese la que, digamos, la que fuese la que tuviese la capacidad o la autoridad del Estado. Hay que recordar que dentro de la autoridad palestina ahora mismo está bastante deslegitimada a nivel de los palestinos y a nivel también de los israelíes, etcétera. Por, como digo, un liderazgo que se considera que está muy alejado de la sociedad palestina, los casos de corrupción, las denuncias de connivencia con la ocupación israelí, y bueno, y también digamos que la autoridad palestina también necesita este reconocimiento como golpe de efecto de cara a volver a tener un papel mayor en negociaciones o en acuerdos digamos, en presencia en el conflicto, ¿no? Influencia que ha perdido en detrimento de Hamas, que ya anteriormente, antes del 7 de octubre, ya tenía cada vez más influencia, evidentemente en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, y después, ahora mismo de esta guerra en Gaza, pues está ganando aún mucha más influencia en Cisjordania y básicamente entre la población palestina. Por tanto, eso también hay que tener en cuenta ese movimiento, pero al final, por mucho reconocimiento que haya, que no quiere decir que no sea importante, pero quiere decir que hay que también tener los pies en el suelo. La situación de los palestinos va a seguir siendo la que es, porque al final Israel va a estar en contra, evidentemente, de la solución de que haya un Estado palestino, siempre va a estarlo. Bueno, no solamente con este gobierno, sino también si hay un gobierno de oposición, quiere decir que esa cuestión no va a cambiar demasiado, aunque sí que es verdad que Netanyahu tiene un gobierno mucho más virado a la extrema derecha, pero bueno, que en cuestiones importantes eso no, ya os digo que haya una oposición no va a cambiar. De hecho, hace ya por lo menos unos 30 años o 20 años que la posición israelí es de que no haya un Estado palestino y de continuar las colonizaciones y las diversas cuestiones, ¿no? De represión contra el pueblo palestino. Luego está el hecho de que veremos qué hace Estados Unidos, porque bueno, aún en el caso en el que reconociese al Estado palestino, al final si no tiene medios, el Estado palestino, pues es que no tiene capacidad de autoridad ni de ejercer su poder, por tanto, volvemos a lo mismo. Que también hay que tener en cuenta, que decir que el gesto de España es importante dentro de sus capacidades, pero hay que tener en cuenta qué puede hacer y qué no puede hacer España, incluso la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea serían a lo mejor 4 o 5 estados miembros de 27 quienes reconocerían al Estado palestino, y tampoco entre los grandes. No creo que entrase Alemania, Francia tampoco, lo veo complicado al menos. Por tanto, no hay que esperar que después de esa decisión o reconocimiento vaya a cambiar demasiado la cosa. Lo veo complicado. Y las dinámicas sobre el terreno van a seguir siendo las mismas. Sí, de hecho, una de las cuestiones que más se debatía a este respecto, y que es casi una duda si se quiere en general, ¿no? Pero que tiene sentido, Sí. es que cuál es la utilidad, más allá de la validez, cuál es la utilidad que tiene hoy el reconocimiento del Estado palestino. De hecho, a menudo parece que para ciertos líderes internacionales, el reconocimiento del Estado palestino hoy es más que nada un salvoconducto para no tomar otro tipo de decisiones. Es decir, hasta el momento no has tomado la decisión del reconocimiento del Estado palestino y ahora que en realidad el reconocimiento del Estado palestino, más allá de que sea urgente o no, no soluciona la base del problema actual, del problema coyuntural que es el genocidio y la limpieza étnica, tomar esa decisión es una suerte de decir, bueno, yo hice, sí, yo he reconocido al Estado palestino en el momento del genocidio y en el momento de la limpieza étnica. Cuando en realidad, en este momento, justamente en este momento de la historia, el reconocimiento del Estado palestino no cambia en gran parte la situación. Es decir, si mañana nos despertamos y todos los estados del mundo, a excepción de Israel, reconocen al Estado palestino, la situación no tiene por qué cambiar como consecuencia de hecho. Es decir, el genocidio y la limpieza étnica podrían seguir avanzando perfectamente, aunque todos los países del mundo reconocieran al Estado palestino. No sé si estoy explicándome la idea. Sí. A ver, yo creo que la idea detrás de este reconocimiento apunta a, digamos, darle una legitimidad como Estado a Palestina. Una legitimidad dentro del derecho internacional como Estado, ¿no? Intentar avanzar a la solución de los dos Estados. Eso yo entiendo que es la idea que hay detrás. Sin embargo, yo como digo, yo creo que es el paso que se toma para no tomar otros pasos, pero quiero decir que es que también tenemos que ver a quién
digamos, quién tiene la capacidad y la influencia de verdad para mover las cuestiones de este conflicto. Yo es que yo no veo a España, evidentemente, como actor realmente importante en la cuestión. No lo es, no tienes capacidades. Y tampoco vería la Unión Europea, hay que recordar, y lo vuelvo a decir a la sociedad, que no es un actor geopolítico, son sus Estados miembros los que toman las decisiones, y por tanto hay una... Al final, dentro de los 27, es que no hay un criterio unánime, ni mucho menos. De hecho, hay mucha heterogeneidad de, de, de opiniones y de políticas. Quiere decir que, vale, en España, Irlanda y pues eso, Eslovenia y Bélgica tienen una opinión más pro-Palestina, por así decirlo, pero en otros estados no, como por ejemplo Alemania y otros más, quiere decir Austria, Hungría. Por tanto, ahí no puedes desarrollar una política exterior coherente. Mi perra que está ahí se ha levantado de la siesta un poco dispersa. Alterada. Pero eso quiere decir. Ya. Me pega un susto, creo que ha pasado algo. Pero eso quiere decir que al final es que no se puede pedir peras al olmo. Quiere decir que es lo que hay. Luego, pues evidentemente, yo creo que hay otras acciones que se pueden tomar que serían más dañinas, por así decirlo, que podrían presionar más a Israel, como pues el embargo comercial, el embargo de armas, sanciones, pero eso son cuestiones que no se van a tomar y que tampoco yo creo que mientras siga el apoyo estadounidense a Israel, tampoco van a hacer cambiar de parecer a Israel, ni mucho menos ni su política. Es que no lo veo. No lo veo. No, no. O sea, aún así que tomasen medidas más, digamos, más radicales, pues, en el sentido de que o llegar más adelante, ¿no? Para intentar apoyar a Palestina, tampoco cambiaría tanto la situación. Yo no lo veo así, al menos. Sobre todo, tampoco hay que pensar que es Estados Unidos, la principal potencia allí, sobre todo por su influencia sobre Israel, pero luego también están los actores regionales. Y hay muchos actores regionales que no quieren, que les da igual la situación de Palestina. Estoy hablando de Egipto. Egipto lo que quiere es que no les estalle. Más allá de eso, Jordania, pues bueno, sí, quizás, pero que tiene la cabeza que tiene, y luego los del Golfo Pérsico, pues igual tampoco les interesa demasiado pues les interesa más a lo mejor que sea derrotada jamás que otra cosa, porque puede ser una OPA hostil contra su forma de gobierno, ¿no? Me refiero a Arabia Saudí, por ejemplo. Y luego está Turquía, que bueno, pues que lo utiliza más como elemento propagandístico que otra cosa. Y también hay que tener en cuenta eso, que los actores regionales tampoco parece que estén demasiado por la labor de intentar desencallar la cuestión. Pero bueno, yo diría incluso que los actores que más apoyan a los palestinos son los de la resistencia, Irán y sus proxies. Diría que son los que más apoyan. Bueno, muchas gracias, por cierto, a Jumbage _1, que se ha renovado su suscripción de nivel 1. Gracias a Raúl también, que renueva 3 meses aquí con nosotros, con Prime. Y gracias a Mikelao, que lleva 4 meses dándonos el Prime aquí a nosotros. Gracias a todos. Estamos en un directo un poquito express, por así decirlo. Directo introductorio. Ya sabéis que en abril vamos a hacer más directos para agradecer esto del apoyo. Que mañana anunciamos el ganador de ese sorteo entre todos nuestros suscriptores en el canal de Twitch. Recordad que vamos a regalar una suscripción premium de nuestra página web, que de hecho mañana en ese mismo directo os contaremos bastantes cositas sobre las novedades, los cambios que estamos haciendo en Descifra para agradeceros y para celebrar ese año de profesionalización que llevamos. Mañana os daremos más información en el directo de mañana y además estaremos confirmando quién ha sido ese ganador. Así que os agradecemos mucho que hayáis estado aquí, que estéis aquí apoyándonos, y estamos haciendo más contenido. Esta noche a las 8:30 volveremos a abrir directo, estaremos Jorge y yo. Entiendo que hablaremos de Ucrania, probablemente estaremos también hablando de esos resultados en las elecciones legislativas en Corea del Sur. Así que gracias por estar aquí. Todavía queda un ratito. Todavía tenemos que hablar, por ejemplo, de la inversión en defensa desde España. Por cierto, gracias ahí a, si no me equivoco, a Lucía, que renueva su suscripción 3 meses ya con nosotros. Suscripción de nivel 1, de las de pago, que son las que más nos ayudan. Recordad que las de Prime son gratis, eso sí, pero que estas nos ayudan bastante más, y que si tenéis una suscripción de regalo la podéis cambiar por una suscripción normal para poder entrar en ese sorteo. Así que nada, gracias a todos. Y nos preguntan, por ejemplo, ¿esto tendría conexión con el intento de reconocimiento del Estado palestino como Estado miembro de la ONU y no como observador, Pablo? Sí, sí, es lo que he comentado antes. Sí, es Digamos verdad. que Te lo has puesto la sobre la idea mesa, también que además. se dibuja dentro de la diplomacia española es
mediante el reconocimiento de España, español de Palestina, intentar también que otros Estados miembros europeos se unan a España, se busca ese momentum para que luego se produzca dicho reconocimiento en la ONU, ¿no? Bueno, que al final sería por parte de Occidente mayormente, porque salvo, creo que es principalmente Occidente quien no reconoce a Palestina como Estado. En muchos demás países, por así decirlo, del sur, llamado sur global, reconocen a Palestina como Estado, pero sería dentro de Occidente donde se podía marcar esa diferencia, ¿no? Occidente y aliados de Occidente, para entendernos. Pero sí, es la idea detrás de la diplomacia española. Sería eso, aprovechar el momento político para ir para adelante con el reconocimiento de la ONU. Dice, ¿este reconocimiento es simplemente decir en un comunicado oficial o requiere algo más de papeleo? Entre comillas, nos pregunta Miriam. Entiendo que habría un proceso burocrático, sí, pero tampoco es un Sí. esfuerzo que sea gigantesco. No, y no Quiero decir van a que decir entiendo. reconocemos y luego no hacer el papeleo. Sí, que también quiero decir que ya hay delegaciones. A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar delegación, pues como usted en Taiwán, en vez de decir delegación comercial de la República Popular de China, o perdón, República Republicana de China, como hacen República de China, con sí. Taiwán, decir embajada, por ejemplo. O sea, quiere decir, si ya la infraestructura está ahí, quiere decir que ya España o los líderes españoles, en este caso, se reúnen con los delegados de la autoridad palestina en este caso. Ya existe. Claro. Igual que pasa con el tema del Sáhara, etcétera. Quiere decir que esa infraestructura está ahí. Lo que pasa es que hay que pasar al reconocimiento pleno como Estado. Una infraestructura como si fuese un Estado, básicamente. Pero no, ¿Y qué no más allá de más? eso. Vale, y si quieres, Pablo, vamos a... Bueno, mira, nos dice Tic, como sabéis estoy en Líbano y es Ramadán. Dice, ayer estuve cenando para ellos, desayunando con los hijos de Dios, ya me entendéis. Y os puedo contar que estaban eufóricos. Según ellos, Israel está abandonando Gaza por un acuerdo Irán-Estados Unidos, aunque Israel está diciendo que es un cambio de tropas. Bueno, como comprenderéis, ellos lo desarrollan más y lo consideran un gran éxito de Irán no entrar al trapo. Que es lo que quiere a cambio de una retirada al menos temporal del ejército. Es decir, entiendo que lo que nos comentas es que habría un clima dentro del Líbano de que esos movimientos de tropas de tropas israelíes que estamos viendo últimamente sería más bien una especie de pre-retirada de Gaza o algo así. Entiendo que estarían un poco equivocados, Sí. ¿no, Pablo? A ver, la noticia es de que es verdad que lo que ha hecho Israel ha retirado prácticamente todas sus brigadas de Gaza. Creo que ha dejado una. Pero es que lo que ha hecho es las ha movido al norte, no de Gaza, sino de Israel, y está realizando ejercicios militares ahora mismo. Supuestamente Irán habría dicho a Estados Unidos que si Israel se retira de Gaza o digamos que se fuerza un alto el fuego en Gaza, no habría una respuesta al ataque israelí en el consulado. Bueno, empiezo por la segunda parte. Yo esto no va a ser así. O sea, quiero decir, la respuesta va a haberla. Vamos, yo estoy prácticamente convencido. Luego puede que me trague mis palabras, pero yo estoy bastante convencido de que se va a producir. ¿Cuándo? Eso ya no lo puedo saber. Al final los iraníes tienen sus tiempos. Y jugar también con los nervios de los israelíes también forma parte de su estrategia, ¿no? Lo primero, vamos, Netanyahu ha dicho y no ha saltado de decir, tanto Netanyahu como los distintos líderes israelíes, que la producción en Rafa se va a producir. En Rafah, perdón. Se va a producir y que es cuestión de tiempo y que ya hay una fecha. También, al parecer, las conversaciones de alto el fuego no van tan bien como. Quiere decir que de repente hay mensajes positivos y de repente hay mensajes negativos. Hoy, de hecho, a Estados Unidos ha dicho que venían signos preocupantes por parte de Hamas sobre si se va a producir alto el fuego o no. Veremos. Luego yo pienso que ese movimiento de tropas israelíes tiene que ver más con la respuesta iraní. Por si acaso por si acaso la respuesta es más grande de lo que se piensa o hay que hacer algo después, una operación, etcétera. Porque yo creo que la operación militar en Líbano creo que sigue en pie el plan. Creo que sigue en pie y eso tiene mucho que ver. Tampoco lo que quieren en Israel es encontrarse en una guerra de dos frentes. Contra Hezbollah y contra Hamas, ¿no? Que es verdad que ha quedado dañado, pero bueno, puede seguir siendo una amenaza o una distracción en este caso. Esa es mi lectura. Pero bueno, que me puedo equivocar.
Vale, tenemos por aquí, Pablo, no sé si quieres entrar con la cuestión del eso que ha deslizado el presidente del Consejo de Ministros de España, Pedro Sánchez, que ha planteado esta posibilidad de una mayor inversión en defensa, en la línea de lo que Eh, ya es cada vez más un discurso sí, general de algunos líderes lo ha dicho hoy europeos. en el Congreso. Me ha hecho gracia que digas presidente del Consejo de Ministros. Bueno, es el Interesante. término correcto. Es verdad, es como bueno como el italiano, quiero decir que no es lo Es mismo. de facto un primer ministro, es decir, no Sí, sí, sí. Bueno, al de hecho, final. cuando lees a los medios anglosajones hablar de Pedro Sánchez, se refiere a él como Prime PM. Minister. Claro, sí, sí. Y tienen razón, hay que decir. Cuando los anglosajones tienen razón, hay que dársela. Y en este caso tienen Sí, razón, sí. Primer ministro, claro, porque al final quien es el jefe de Estado es el rey en este caso. efectivamente. Bueno, a ver, lo que ha pasado hoy en el Congreso básicamente es que, bueno, que Pedro Sánchez lo que ha dicho es que él apoya una mayor inversión en defensa en España, es decir, que va a aumentar la inversión en defensa en España y que también apoya la Unión Europea, ¿no? Y bueno, voy a leer las declaraciones, ¿no?, que ha hecho. La Unión Europea registra un déficit de inversión en defensa de 56.000 millones de euros. Tenemos menos capacidades y serias carencias en industria de defensa, a pesar de que la economía europea es 7 veces más grande que la economía rusa, ¿no? Luego, en ese sentido, también ha apoyado la necesidad de financiar la inversión con bonos de defensa. Es decir, lo que se está debatiendo también en Europa es la cuestión de los eurobonos, ¿no? Como los instrumentos que se hicieron durante la pandemia del Fondo de Recuperación, hacer un instrumento parecido, pero para financiar, digamos, utilizar un fondo, unos eurobonos, como queramos llamarlo, para financiar la remilitarización o la, digamos, la inversión en la industria de defensa y tal. No, más allá de eso, pues eso. Bueno, España era de las que se suponía que iba a ser, que iba a apoyar estos eurobonos, ¿no? Por tanto, ninguna sorpresa. Luego, más allá, dice, es necesario reforzar nuestra capacidad de disuasión, no para ser temidos, pero sí para ser respetados. Aquí yo creo que aquí es donde viene ya lo siguiente que voy a leer, donde la diferencia marcada entre lo que declara Pedro Sánchez y lo que declaran otros líderes europeos. Lo vais a ver, ¿no? Porque al final lo hemos tratado bastante. El objetivo no es escalar el conflicto ni convertirnos en una economía de guerra. Europa no necesita alterar la vida de sus ciudadanos para satisfacer sus necesidades de seguridad. Desde el inicio de la invasión, siempre he practicado y exigido a nuestros aliados rehuir la escalada verbal, ni terceras guerras mundiales, ni hacer de Europa una economía de guerra, ni soldados sobre el terreno. Esta retórica es falaz y contraproducente, infunde un miedo inútil en los ciudadanos y lleva a una escalada bélica evitable e indeseable. Yo creo que es bastante interesante lo que dice, sobre todo lo último, porque se desmarca totalmente de las declaraciones de Macron, de incluso de von der Leyen, de Charles Michel, también bastante parcialmente de Borrell, aunque sí es verdad que Borrell no es de los más, digamos, que han sido más enérgicos, por así decirlo, más apocalípticos, como queramos llamarlo, en estos discursos, o pero bueno, evidentemente de los del este y otros países, ¿no? Yo creo que es interesante que ha marcado un perfil mucho más eh, relajado en ese sentido, ¿no? Evidentemente, la cuestión de la inversión mayor inversión, perdón, en defensa es algo unánime o prácticamente unánime entre los 27, eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, que dentro de esa posición también hay, como digamos, actitudes diferentes, ¿no? También es entendible porque, claro, España realmente, la cuestión de Ucrania no se ha metido tanto. Es decir, la política exterior española ha buscado, sí, como mostrar ese apoyo a Ucrania, etcétera, con apoyo en armas, diplomáticos, con visitas a Kiev y tal, pero que no ha tenido, digamos, ese apoyo tan más visceral que, por ejemplo, ni mucho menos del este, ni Francia, ni etcétera, ¿no? Digamos que se nota que no es de sus prioridades estratégicas, como lo puede ser la cuestión de Marruecos o la cuestión del Sahel u otras cuestiones, ¿no? O América Latina. Por tanto, yo creo que eso tiene que ver más con, digamos, la posición estratégica de España y su política exterior, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante tener esa voz, ¿no? Trayendo además todo el contexto que hay en Europa. Vale, nos dejaban alguna que otra pregunta en el chat. Antes agradecer una vez más, como ya es
muy positiva costumbre a Tic, que ha dejado 5 subs de regalo ahí en el chat, en este directo express que estamos haciendo en este mediodía de miércoles, si no me equivoco, que ya me pierdo un poquito con los días. Miércoles. Y aprovecho para recordar que esta noche seguiremos aquí en directo con Jorge y conmigo. Y gracias también a Babayaguita, que renueva su sub con Prime, y a Juan, que renueva durante 10 meses. Lleva ya con la suscripción de pago, así que muchísimas gracias a los dos y gracias especiales allá a Tic por esas subs de regalo. Y nos preguntaba por aquí también, a ver, vamos a ver. Dice Star Sigu, en este reconocimiento se incluirían fronteras reconocidas al Estado palestino. Creo que los acuerdos de Oslo no incluían una definición de fronteras. A ver, yo sinceramente creo que no, que va a ser un poco vago. Claro. O sea, yo lo tengo, porque al final, o dentro del. Es que, a ver, el reconocimiento va a ser reconocimiento, pero yo creo que un verdadero acuerdo para la inclusión de un Estado palestino tiene que estar Israel. Porque al final es que hay que tener en cuenta que Israel ocupa territorio palestino. Por tanto, tú puedes decir, puedes reconocer el Estado palestino, pero realmente no tiene capacidad. Quien manda es Israel. Por tanto, yo no creo que o pueden decir, sí, estas son las fronteras reconocidas de Palestina, pero que es que da igual, si es que ya se reconoce que hay territorio ocupado por los israelíes. Por tanto, es que no va a cambiar gran cosa, como digo, sobre el terreno, en mi opinión, al menos. Ojalá me equivocase, pero yo creo que no va a cambiar. Al final, quien tiene la sartén por el mango es Israel, tiene los medios, las capacidades militares, políticas, económicas, coercitivas. Por tanto, la situación va a seguir igual. Claro, es que hay un Desgraciadamente. salto en la cuestión del reconocimiento de Palestina. Hay una grieta importante entre lo que es el papel, que lo aguanta todo, y lo que es la situación específica, la situación real, la coyuntura concreta que está atravesando la región, que está atravesando Gaza y que potencialmente podrá atravesar Cisjordania. Por eso es lo que estamos diciendo y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? De, bueno, reconocimiento de Palestina en realidad, ¿para qué ahora mismo? Es decir, ¿cuál sería la utilidad concreta en el marco concreto de ese reconocimiento del Estado de Palestina? Bueno, pues ahora mismo poco. Poco porque no altera la situación, pero no la altera no porque lo vaya a hacer o lo haga eventualmente España, no lo altera, lo haga quien lo haga en el mundo, no modifica sustancialmente la coyuntura sobre el terreno. Sí. Nos pregunta Aitor, dice, aparte de los palestinos, de Irán y sus aliados de la mala conciencia occidental, ¿a quién le interesa la existencia de un Estado palestino? Mira, te voy a responder con. Te voy a decir a quién debería interesarle la existencia de un Estado palestino, es Israel. Porque lo que está haciendo Israel, al final de avasallar totalmente al pueblo palestino, no aumenta su seguridad. Es decir, que ellos consideran que Al es contrario, un de hecho. peligro de seguridad nacional la existencia de un Estado palestino y de una fuerza de un Estado palestino. Pero yo creo que es la única oportunidad que tiene de verdad Israel para intentar que haya una cierta convivencia, al menos. Porque la actitud que está teniendo la política de colonización, de apartheid, de genocidio, de limpiezas étnicas, lo que va a conseguir es que sea inseguro Israel durante generaciones. Porque al final has asesinado a cuánta gente en Palestina, en Gaza, 33.000, han sido más. Yo os aseguro que han sido bastantes más. ¿Cuántos de los hijos, todos los que has asesinado, de todos familiares que van a coger las armas en un futuro? ¿O cuántos terroristas de Hamas has fabricado por matar a tanta gente? Por destrozar tantas familias. Y luego también está la cuestión de Cisjordania encima, porque es que esta es otra. Desde hace tiempo Hamas está ganando influencia. ¿Por qué? Porque al final se está viendo como el único movimiento, eso dentro de la sociedad palestina, no hago yo valoraciones, de que defiende los derechos de Palestina y la existencia de un Estado palestino y sobre todo que lucha contra el opresor israelí. Esa es la idea que se emana. Al final lo estás haciendo además de que no solamente en Gaza tenga influencia Hamas, que por cierto fue una cosa tuya además, o parcialmente tuya, de Israel me refiero, sino que además dentro de Cisjordania. Por tanto, yo pienso que si hubiese a lo mejor una cabeza o varias cabezas más pensantes en Israel, se pensaría que una existencia de un Estado palestino, que no tiene que ser ni siquiera militarizado,
Es decir, que dentro, o sea, estoy hablando además de un Estado descafeinado, pero un Estado al fin y al cabo podría hacer controlar más la situación y no tener tantos problemas de los problemas de seguridad, porque a lo mejor en el día de mañana puede haber otro 7 de octubre, o otro, y así continuamente. Aparte del hecho de que está rodeado de Hezbollah, luego la cuestión de Irán, que solamente le estás dando motivos, hay otros proxies, por ejemplo, para luchar contra ti. Pues le estás dando continuamente motivos. Y están ganando además mayor fama dentro del contexto árabe. Es que encima la cuestión de la guerra en Gaza, etcétera, ha destruido todo el trabajo que había hecho la diplomacia israelí a lo largo de estos años. Es que no. Yo pienso que al que debería interesarle es a Israel. Y a Estados Unidos, evidentemente, también le debería estar interesar para calmar un poco la situación. Pero parece que quieren seguir otra senda. La senda de la guerra y de la limpieza étnica y de los genocidios. Nos pregunta ahora. Vamos a ver. Pablo dice, pero si eso fuera así y a Israel le viniera bien un Estado palestino, ¿por qué simplemente no lo hacen? Tanto les puede el patriotismo y el fundamentalismo o otras razones. Hombre, pesa la cuestión electoral interna, evidentemente. Sí, sí. A ver A quién es ver, el guapo que ocupando puestos de poder en el Estado de Israel reconoce al Estado. O sea, cuando tu política se fundamenta en la colonización, en dejar claro que que el otro no es un ser humano, como un que el palestino otro no no es un ser existe. humano, no es un ser Que humano igual no... como tú, al final tú no puedes. Al final es un proceso, un movimiento que lleva tiempo. Y luego, pues eso, pues el fundamentalismo y de creer de que esas tierras son suyas, porque lo pone la Biblia. Es que es tan sencillo como eso, te lo puedo explicar Ángel. Además, en el seminario seguro que está perfectamente explicado, pero es que es tan simple como eso. Al final, las políticas de racismo, de exclusión, etcétera, pues son una cosa que se van produciendo a lo largo del tiempo. Y luego está la cuestión, es verdad, del el fundamentalismo religioso, ¿no? De que no, es que estas tierras son mías porque lo pone la Biblia. Pues es que yo creo que ahí ensalza todo y bueno, y una mentalidad, evidentemente, muy militarista, que está engrasada dentro de la sociedad israelí, que yo puedo entender que se produzca que Israel sea un estado militarizado, pues lo digo porque está rodeado de amenazas y las ha sufrido ataques, invasiones, muchas guerras a sus vecinos, pero quiero decir que ya no es el caso. O prácticamente no es el caso, quiero decir que ya no. Es muy complicado que vaya a ocurrir lo que pasó en 1973, en 67, de que un Estado árabe invada a Israel. Esa amenaza en sí se ha acabado, o parece que se ha acabado, quién sabe. Evidentemente, como las cosas están como están en Oriente Medio, pues bueno, pero es que yo creo que tiene que ver más con eso. Evidentemente habría una explicación mucho más compleja, mucho más profunda de lo que estoy contando. De todas maneras, ya como digo, tenéis el seminario de Ángel, ahí tenéis mucha información y luego muchos artículos, pero yo creo que la idea principal se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Vale, nos preguntan también... vamos a ver. Claro, dice Jomuj de manera en cierta medida irónica, aunque no le falta razón, dice, buena suerte intentando un cambio de mentalidad cuando el argumento es, esto es mío porque me lo manda Dios. Claro, es que así es como funciona un poco el argumentario, el fundamento histórico de la nación israelí, del Estado de Israel. Esa es la clave. Hace poquito tuvimos ese seminario con nuestro compañero Ángel, que podéis acceder todavía a él en la página web. De hecho, si no estáis suscritos a la web y os suscribís en los próximos días, tenéis acceso a ese y a los anteriores. No se puede llegar tarde al seminario porque queda subido para todos aquellos que estén suscritos. Y ahí Ángel lo explica de manera excelsa en esas 3 sesiones para que podamos entender en concreto cómo y por qué se funda el Estado de Israel y cuál es su vinculación orgánica, ideológica y simbólica con el pueblo palestino. Porque ahí se entiende bastante bien buena parte de lo que está pasando en Gaza. Vale, pues no sé, Pablo, si quieres comentar alguna cosa más. Seguimos a la espera de los resultados en las elecciones en Corea. Por ahora, yo creo que estamos cerca de poder contarlo en el hilo, pero todavía no. Y con respecto a la cuestión de España y a la cuestión de Palestina, Oriente Medio, pues cualquier pregunta que quieras dejar, bienvenida sea. No, nos preguntan si estamos de acuerdo con lo que ha dicho el líder supremo de Irán hoy. Yo no lo he escuchado, pero hay que entender también que, a pesar de que es uno de los principales, quiero decir que al final Irán es uno de los principales apoyos de Palestina, pero yo lo encuadro también dentro de su política exterior y de que, bueno, de que
O sea, quiere decir que es verdad que el hecho de que Irán apoye a Palestina lo hace como una forma de un pilar de su política exterior, pero también lo usan, evidentemente, a Palestina. Quiere decir que también Irán, como lo hemos visto durante estos meses, no le ha interesado, digamos, escalar más la situación contra Israel o ayudar más, por así decirlo, a Palestina, porque al final tiene sus intereses, igual que Hezbollah, etcétera. Es intentar evitar una guerra regional, una guerra directa con Israel. Eso es oposición, que si estoy de acuerdo o no, es que yo ¿cómo voy a estar de acuerdo con el líder supremo de Irán? Igual que te digo que no sé si estoy de acuerdo con el líder estadounidense o el presidente estadounidense, que dice que al final es, simplemente yo lo analizo desde el prisma de su política exterior y de sus intereses o no intereses. Más allá de eso, si estoy de acuerdo o no, es que no sé. O sea, es como, pues, ¿cómo voy a estar de acuerdo, por ejemplo, que alguien invada un país? Pues no voy a estar de acuerdo. Pasa que yo voy a analizar desde el sentido de estos sus intereses o no son sus intereses. Pero bueno, más allá de eso. Vale, pues no sé, Pablo, si te parece que lo dejemos aquí. Directo Sí, un poquito si no hay más express. preguntas, yo no he visto más No, preguntas. está la gente ahora, imagino, trabajando todavía en la oficina o en casa Claro, o claro, cualquier claro, me parece cosa. normal. Me parece normal. Pero bueno. Pero bueno, nosotros volvemos a las 8:30 esta noche. Pues mira, nos deja Lucho una última pregunta, Pablo, te la paso. Dice, si Israel entra en guerra con Irán, España como estado de la OTAN tendría que apoyar a Israel. No, Israel no está en la OTAN. Claro. No, no, no. Otra cosa si Claro que fuera no. otro estado. Pues ahí está la normativa de la OTAN, ¿no? De esta cuestión del norte, de todo aquello que ocurre en el hemisferio norte, se supone que tiene la obligación de... eh, pero bueno, No, ya no, no. sabes que esa Además, quiero decir que si, interpretación... por ejemplo, entrase Israel en guerra con Irán y Estados Unidos entrase del lado de Israel, o sea, en la guerra, Claro. tampoco sería necesario. Al Tendría final que haber sido sería. atacado un actor de la OTAN. O sea, no, o sea, aquí sería Estados Unidos, además tendría que invocar el artículo 5 de defensa mutua y eso no tiene por qué ser obligatorio de cumplirlo, ¿eh? Eso O sea, es. que dice que eso es algo que no, que no. Además, y Más... normalmente es de mutua defensa ante un ataque externo Eso en su es. territorio. Claro, o Tiene sea. que ser un ataque recibido o sufrido por un miembro de la OTAN en el hemisferio norte. Ese es un poco pero que ya te digo que luego eso se interpreta en el momento, os lo puedo asegurar, porque si no, no habrían ayudado Francia, Estados Unidos e Inglaterra en las Malvinas, estando en el sur. O sea, eso después se interpreta.